bendiciones sobrenaturalmente a esta familia de las redes sociales. Una vez más, que la gracia del Señor los cubra grandemente. Y bienvenido a este nuevo espacio de Hay una Respuesta en este día de hoy. Hoy tenemos algo muy relevante que vamos a hablar de parte de Dios y tenemos a un invitado muy especial. Pertenece al programa, es parte del programa. Y muchas personas podrían estar preguntándome durante varios tiempos que hemos estado subiendo video a las redes. Podrían preguntarme qué hay de tu compadre, pero hoy, en este día, tenemos una gran sorpresa y sea bienvenido, brother, a este programa. Gracias, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas gracias, compa, por la oportunidad de estar aquí, ya que al formar parte de este programa también nos sentimos agradecidos y sabemos que Dios va a hacer algo extraordinario en esta mañana, donde hay vidas que van a ser edificadas, hay una respuesta para cada persona. Sabemos que la respuesta es Cristo. Amén, amén. Brother, mediante el tiempo nos hemos encontrado en apriesto con un tema muy peculiar, y es que en el trayecto del evangelio, ¿cómo ves la vida del cristiano? ¿Cómo ves esto? Todo depende del punto de la cual que tú vayas a partir para ver el evangelio, porque no todo el mundo ve el evangelio. Ahora bien, te voy a hablar de mi experiencia, te puedo hablar de mi vida en Cristo, cómo ha sido, porque en un principio nunca lo vi como color de rosa, porque el evangelio que me enseñaron a mí nunca fue un evangelio de toma agua y bebe, sino fue un evangelio muy duro, donde me enseñaron que en el evangelio se sufre. Y es algo muy trascendental que mucha gente necesita saber en el evangelio. Por eso mucha gente llegaron pensando que iban a beber leche y miel, pero sin embargo aquí la cosa es agria en el evangelio, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén. Entonces, hay algo que está aconteciendo, es que muchos jóvenes vemos que comienzan en el evangelio, más sin embargo, al llegar como a la mitad del camino, se descarrillan. Pero muchas veces nos hemos llegado a pensar, ¿por qué esto acontece? Yo creo que debe de haber una respuesta por la cual eso está aconteciendo. ¿Cómo es posible de que tú, poniendo tu mano en el arado, inmediatamente miras atrás? Por lo cual Jesús dice que no eres digno de entrar en el reino de los cielos. Y frente a esto, como jóvenes que somos, entendemos que, como acabas de decir, que el evangelio no es un camino de color de rosa. Pero, ¿cómo es que actualmente están inculcando a las personas a entender que todas las cosas en el camino del evangelio es fácil? No. Mire, tocaste un punto, la cual que es muy importante. Y yo sé que hay una generación que el Señor va a tocar últimamente y que van a venir a los pies de Cristo. Yo creo en la profecía bíblica, donde yo sé que el Señor va a derramar su Santo Espíritu y hay un remanente muy grande que va a entrar en estos últimos tiempos, pero hay algo que deben saber. El Evangelio es algo que cuando Dios te hace el llamado, tú tienes que saber algo. Tú tienes que tener el querer del servir a Dios. Porque mucha gente entra al Evangelio para buscar un refugio. Hay muchas personas que están entrando al Evangelio es porque necesitan algo de Dios. Hay muchos que están entrando al Evangelio es porque por vía de enfermedades, hay otros que están entrando por deudas. Y siempre y cuando que tú entres al Evangelio por una necesidad, que esta necesidad no sea para tu vida espiritual, para salvar tu alma, tú teniendo en reconocimiento que Cristo es el único que debe de tener el control de tu vida, que tú naciste para adorar a Dios, tú te vas a ir del evangelio. Porque el problema es que estamos entrando por necesidad y no estamos entrando por el querer de servirle a Dios. De servirle a Dios. Wow, wow. Muy potente. Pero hay otra cuestionante que yo siempre pregunto y digo, ¿qué diferencia hay entre servirle a Jesús o servir a Jesús mediante doctrinas o servir a Jesús mediante la fe o la esencia, que es lo que debe de ser? Servir a Jesús mediante una esencia genuina
o servir a Jesús mediante doctrina? ¿Qué diferencia hay entre ambas cosas? Mire, vamos a diferenciar estos dos puntos sobre la esencia y la doctrina. Cristo no es doctrina, Cristo es esencia. Ahora, hoy en día, los líderes que nos vayan a escuchar le están inculcando más doctrina que esencia al pueblo. Hay una generación que está entrando, ellos necesitan probar de la esencia de Cristo más que la doctrina. Porque cuando nosotros entramos por doctrina, entonces cuando las cosas en los momentos difíciles se están yendo, se están descarriando, porque a mí me enseñaron a usar una camisa hasta el cuello, que es doctrina sobre la ropa. A mí me enseñaron que un cristiano todo el tiempo debe de permanecer firme. Sin embargo, hay momentos que llegan en el evangelio que tú te vas descayendo. Por eso hoy en día muchos de los que aprendieron doctrina, ellos se han ido del evangelio y no quieren volver, porque le inculcaron más doctrina que esencia. Pero sin embargo, cuando tú tienes la esencia de Cristo, tú dices, bueno, Cristo es esencia. Y si yo estoy mal ahora mismo, lo único que debo de hacer es reconocer y levantarme. Wow, wow. ¿Sabes? Porque tú, cuando aprendes doctrina, todo lo que te dice la doctrina es para irte al infierno, Okay. que te vas a perder, que te vas para el infierno. Pero sin embargo, cuando tú entiendes a Cristo, tú dices, aunque yo esté en el polvo, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Vive, sí. Y del polvo de esto, yo sé que me va a levantar. Okay. Esa es la esencia de Cristo. Cristo no busca que nosotros lo adoremos por doctrina, sino por la esencia, reconociendo que Él es Dios y sobre Él no hay nadie más. Wow, wow, importante, importante. Sí, pero hoy en día vemos como que la doctrina está haciendo mucho eco en cuanto al evangelio, y es algo que entendemos que se puede. No es que la doctrina es mala, pero como acabas de decir, creo que la esencia es mucho mejor, mucho más importante que la doctrina, porque hemos crecido y hemos visto como muchas personas, por cuanto han dado más valor a la doctrina que a la esencia de Cristo, se han ido descarrilando. Entonces, esta generación le estamos abriendo la mente, dándole a entender que la doctrina no está por encima de Jesús. Pero hay otras cosas, brother, que uno hace énfasis en cuanto a esto, y es que vemos que en muchas ocasiones que hay líderes como que inculcan una doctrina, pero es para apoderarse de las personas. ¿Cómo ves esto? Como inculcar una doctrina para apoderarse, para hacer que esa persona, si no cumple con tal doctrina, esa persona no pertenece a la vida cristiana. Mire lo que pasa. Mire lo que está pasando actualmente. Cuando un líder agarra a un grupo, podemos decir una masa de personas llamado evangélico, y lo está adoctrinando y solamente le inculca la doctrina para que esté como bajo su yugo doctrinal. Yo digo que a veces la doctrina es muy fuerte, que la persona se siente como acorralada, la persona siente un peso de la doctrina. Por eso yo digo, hoy en día nosotros no estamos viendo muchas cosas, porque la doctrina, estamos bajo el peso de la doctrina. Nosotros hay milagros, hay cosas que quiere hacer Cristo en nuestra vida, pero no lo podemos hacer porque tenemos una doctrina. Sí. ¿Qué me dice la doctrina? ¿Qué fue lo que me enseñó? Sin embargo, a veces Cristo no quiere que tú saques la doctrina, sino que tú lo veas a Él primero en vez de la doctrina. Wow. Porque a veces nosotros nos enseñaron que nosotros no podemos hablar ni con los impíos, pero en la doctrina. Sí. Pero sin embargo, Cristo te dice, a ellos tú tienes que buscar. Cuando tú tienes la esencia de Cristo, tú no ves al impío como lo mira la doctrina. Wow. Tú lo miras como con ese amor. En tu corazón arde el amor por esta persona. Yo digo, compa, que la doctrina muchas veces hace tantas cosas en nuestra vida que nos quita hasta el amor de Cristo. Wow. Importante eso. Sin cortarte la palabra, hay algo que quiero abundar, y es que muchas ocasiones Pablo habla de esto y dice que si alguno de ustedes persiste en pecar, tenemos que tomarlo, dejarlo como gentil.
Pero, y entonces es ahí donde abarca este punto. Yo creo que tú vas a tomar a alguien como gentil debido a que si es tu hermano en Cristo Jesús y persiste en pecar, claro, la Biblia te dice tomarlo como gentil, pero lo tomamos de otra forma. En vez de tomarlo como, por ejemplo, ok, está persistiendo en pecar. La Biblia te dice, apártate de él y tómalo como gentil. ¿Qué piensas en cuanto a este punto? Que alguien que comience a pecar, a persistir en pecando, y entonces la respuesta de la Biblia te dice tomarlo como gentil, pero ¿cómo lo vas a tomar? Ok, como gentil. Mira, a base de la doctrina, nosotros entendemos que todo el que persiste en pecar, nosotros tenemos que decirlo en un lenguaje básico, llano, es soltarlo así. Pero yo digo no. Yo digo que la esencia de Cristo no nos permite a nosotros soltarlo así, porque yo entiendo que el que está pecando muchas veces está bajo una influencia demoniática. Muchas veces la persona, como dice el apóstol, yo quiero hacer lo bueno, pero sin embargo, él está bajo una ley que cuando él hace la cosa, quiere hacer la cosa bien, lo que le sale mal. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que orar por esa persona, buscarlo más. Porque hoy en día podemos decir si estamos en el evangelio, no es porque nosotros hemos hecho nada bueno, sino porque Cristo ha fijado en nosotros, ¿vale? Se ha centralizado en nosotros, no es porque somos buenos, sino porque en la esencia nos permite dejarnos ir. Wow, Nosotros no, nosotros muchas veces hemos cometido muchos errores. ¿Tú me entiendes? No éramos ni dignos de estar en el evangelio según la doctrina. Según la doctrina. Pero Cristo es misericordioso. Wow. Vale, por eso nosotros no debemos de dejar, porque la Biblia dice, fórzalo a entrar. ¿Tú me entiendes? Si un hermano está haciendo algo malo y tú le hablas y le hablas, yo creo que siempre hay una oportunidad. Amén, amén. Entonces, brother, con esta última pregunta que te voy a hacer, pero antes te quiero abundar un poco, y es que hay algo muy importante en cuanto a la doctrina y a Jesús, porque estamos enfocando estos dos puntos. Jesús es la esencia, más la doctrina es algo que es un dogma dado por un hombre. Pero, ¿por qué viene la doctrina? Mire, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por ejemplo, en nuestra doctrina no inculca, por ejemplo, y es bíblico que el apóstol Pablo habló de eso, que no era bueno que el hombre dejase crecer el cabello porque él es deshonroso. Pero, ¿por qué dijo esto Pablo? ¿Es un mandato directamente de Dios o es una doctrina? Mira, en aquella época Pablo lo dijo porque en Artemis había algo que se estaba haciendo, que había que diferenciar los que seguían a Jesús, los que servían a Jesús y los que servían a la diosa. Porque aquellos sacerdotes, aquellas personas que servían a la diosa del sol, ellos se raspaban la cabeza, ellos se hacían un tipo de recortada que lo identificaba con la diosa. Pero sin embargo, Cristo no mira tanto eso. ¿Tú me entiendes? Todo tiene su época. Por ejemplo, actualmente nosotros podríamos decir, ¿verdad? La guerra que más estamos teniendo hoy en día es la tecnología. Sí. Es la tecnología, cómo nosotros debemos de manipular la tecnología. Sin embargo, yo digo, si hubiera un apóstol, Pablo, actualmente, podía implantar una doctrina sobre la tecnología. Sí, sí. ¿Sabes? Estamos diferenciando lo que es la doctrina y lo que es Cristo, la esencia de Cristo. Todo se basa al tiempo que están viviendo. ¿Sabes? Porque podemos también tomar el ejemplo con Aarón, ¿verdad? Sí. Aarón en el desierto. ¿Qué hizo Aarón? Aarón le pidió toda la joya para que él hiciera un becerro de oro. Pero sin embargo, esto lo cogen como doctrina. Sí, sí. Ahí sacaron una doctrina. Pero sin embargo, cuando vamos a otros países, vemos personas que usan su arito. Pero no es Cristo que lo dice. ¿Tú me entiendes? Es una doctrina. Entonces, por eso yo digo, doctrina son dogmas. Doctrinas son cosas implantadas por hombres.
pero Cristo va más allá ¿Qué doctrina? que doctrina. Wow, wow, wow. Muy importante este punto, es muy importante, bro. Sí, debido a que has abundado bastante en cuanto a lo que es doctrina y a lo que es esencia. Y creo que es un tema de mucha edificación para esas personas que nos estarán viendo. Y para concluir, hay algo que también quiero abundar. En pocas palabras, lo que hiciste ahí es dar la diferencia entre doctrina y lo que es la esencia de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en pocas palabras, es que la esencia va más allá que doctrina. Pero le haremos una pregunta a esas personas. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres la doctrina o prefieres la esencia de Cristo? Es algo que está sobre la mesa. Hay muchas personas que necesitan una respuesta y necesitan entender que la doctrina no es que estamos en contra, pero muchas veces la doctrina llega a un extremo, brother, que entendemos que esas extremidades puede causar mucha molestia, no solamente molestia, sino que es como te ponen como un blow de 8 encima. Te pisotean a tal magnitud. Por ejemplo, en una ocasión, yo me ponía tenis al principio. Me ponía tenis. Yo para la iglesia. Pero en este momento yo no tenía zapatos. Me ponía tenis porque ya eso era lo único que yo tenía. No me ponía zapatos porque no tenía zapatos para ir a la iglesia. Mas, sin embargo, yo recuerdo que en este momento me dieron duro, me bajaron a tal magnitud como que yo no era digno de Cristo. Pero más sin embargo, esas personas que me bajó a tal magnitud a poco rato, veo que las personas que están cercanas a él están poniendo tenis y no le dicen nada. Pero más sin embargo, la doctrina de ellos es que como cristiano que eres no puedes poner tenis. Pero no vio la situación por la cual yo estaba pasando. Por eso entiendo que la doctrina es algo que no es como una ley implantada por texto. Y creo que la doctrina cristiana tiene mucho fallo, mucha tela por los deportar, pero es algo muy peculiar que debemos entender. Sí, realmente, compa, yo digo la doctrina mata. La doctrina mata porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Entonces la doctrina no nos permite a nosotros venir con nuestra carga, porque no es posible que yo venga del mundo, que yo venga inmediatamente con una túnica, donde en el mundo que lo que usaba era bermudita, Sí. donde en el mundo que lo que usaba pantalón hipiado. Ahora bien, la doctrina más que abunda en el ámbito cristiano es sobre la ropa. Sí, sobre la ropa hablamos todo. La ropa es la doctrina fundamental de los cristianos y donde más golpea. Si tú no rites hasta el cuello, si tú no te cubres totalmente, eres del diablo. Pero sin embargo, Cristo no es así. Porque la doctrina implantada por hombre. Por eso en una ocasión, los fariseos llamaron a Jesús, le estaban preguntando, le dijeron que mira que sus discípulos comían sin lavarse la mano. Eso era una dogma, eso era tradiciones humanas que tenían. Eso era como una doctrina de aquella época. Podríamos decir, esa era la doctrina que tenían en su casa. Pero sin embargo, Jesús le dio una respuesta contundente que lo dejó sin palabras. Jesús fue más profundo todavía. Le dijo que lo que Jesús quiso decirle, lo que contamina al hombre no es lo que come. No es porque están comiendo con la mano sucia, sino lo que sale de ello. Mucha gente lo que tienen doctrina, lo que practican doctrina por fuera, muchas veces están con Eso lo podemos ver, ¿vale? Eso lo podemos ver. Y es algo que se hace día tras día. Uno se sorprende, uno dice, wow, pero esa persona que reprende a tal magnitud, nos reprende por nuestro comportar, por nuestra forma de vestir. Pero, ¿cómo es posible que esta persona que reprende tanto no tiene como un soporte? Un soporte del evangelio. Cualquier cosa, cualquier proceso, cualquier desierto que llega a su vida se debilita y es esa persona que se va. Yo digo, ¿cómo es posible que una persona así, que reprende por lo externo, mas no puede resistir en lo interno? Yo tengo la respuesta. Claro, vale. Ellos tenían doctrina, pero no tenían a Cristo. Wow. Cuando tú tienes a Cristo, los procesos no te pueden sacar del camino.
Cuando tú tienes a Cristo, las enfermedades, los dardos del enemigo no te pueden sacar del evangelio. Sí van a llegar momentos muy difíciles, porque Cristo, este camino, como te dije al principio, no es color de rosa, pero cuando tenemos a Cristo nosotros soportamos. Pero cuando tú tienes doctrina, que la doctrina es lo que te enseña a juzgar a la persona, entonces cuando llega el momento tuyo, tú tienes que irte. Porque con la misma vara que tú medías al otro, con esa misma vara te están midiendo. Wow. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es un momento muy especial, muy importante. Y gracias, mi hermano, por venir a participar junto con nosotros. Y yo creo que esa palabra es de mucha edificación para mí, para nosotros, para todo el mundo que estará escuchando esto. Hacer la diferencia entre doctrina y Cristo y la esencia es algo muy importante. Y desde ahora en adelante creemos que tendrás otra alternativa como pensar las cosas. Y no olvides que de suscribirte a nuestro canal hay una respuesta. Ve a YouTube y comparte el enlace a los que están alrededor de tu familia y así seremos edificados uno a otros. Que Dios les bendiga. Hasta aquí será una próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.